muchas gracias a ti que sigues conmigo aquí en Pipiris Nice, ya sea a través del canal 77 de Easy o en streaming o a lo mejor en Facebook, y la gente que se está conectando, de verdad muchísimas, y que se manifiesta por ahí en las redes sociales, siempre se los agradezco muchísimo, de verdad que sí. Y bueno, pues ya estoy con mi siguiente invitada, con mi invitada del día de hoy. Ella es angelóloga, es además también life coach, y estoy hablando, y les decía yo que trae un proyecto bien bonito que se llama Reto 21, y estoy hablando de Ariadna Tapia. ¿Cómo estás, Ari? Hola, Dani, muy bien, muy feliz de estar aquí contigo en tu programa para platicar de este tema tan bonito que nos trae hoy. Muchas gracias, de veras. Primero, me gustaría que compartiéramos con la gente qué hace y qué es una angelóloga. Bueno, primero que nada, tengo 24 años dentro del mundo de la angelología y 14 como life coach. Y bueno, inicio un 7 de diciembre de 1995, ya hace muchos años, siendo yo muy jovencita, en el tema de los ángeles a través de una experiencia personal. Yo me conecto con los ángeles a través de una meditación a la que fui invitada por una amiga. Yo ya meditaba, hacía yoga, kundalini yoga, hatha yoga, pero pues nunca había contactado con los ángeles en realidad. Y ese día fui invitada por esta amiga y tengo ese contacto maravilloso con los ángeles. A ver, pero dime, tú vas a hacer yoga, tú no ibas a eso. Bueno, ibas a meditar. Sí, iba a meditar. Ibas a meditar. Y esto llega por casualidad de la vida. Sí. No era el propósito de la actividad que fuiste a realizar. Bueno, de hecho, me invitó a una meditación que se llamaba de cimentación para contactar a los ángeles. Y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, ¿no? Yo nunca había contactado a los ángeles, yo siempre había sido muy espiritual desde muy pequeña. Así que bueno, dije, vamos, y fui. Y qué sorpresa me llevé. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué sucedió? Todo. Bueno, pues fue impactante porque justamente empiezo a meditar como siempre, ¿no? De entrada, inhalando, exhalando, ya sabes que buscas estar en paz. De repente empecé a llorar, pero no fue un llanto de dolor, sino fue un llanto de liberación. Entonces, en ese momento me empecé a sentir muy plena, me empecé a visualizar corriendo en un arco iris de notas musicales, y entonces estaba yo muy feliz, muy contenta. Y de pronto veo una luz destellante que se me pone enfrente, una luz muy, muy diáfana. Y entonces en ese momento me impacté, ¿no? Como que dije, ¿y esto qué es, no? Traté de abrir los ojos, pero no pude. Y entonces me di cuenta de que este ser, de que esta energía, ¿no? Era un ser. Después tenía como una manera de comunicarse conmigo a través de la mente. Y me empezó a transmitir conceptos muy interesantes, muy valiosos para mi persona. Por ejemplo, yo perdí de muy pequeña a mi familia en un accidente, parte de mi familia en un accidente, entre los miembros de la familia que yo perdí, mi madre, mi abuela y mi hermano. ¿Un accidente automovilístico? Sí. Entonces, evidentemente, cuando yo empiezo con este contacto, este ser me dice, la muerte es hermosa. Yo aquí siempre abro un paréntesis porque siempre hablo de la muerte natural, ¿no? La muerte cuando es natural, cuando ya te llega en el momento que te tiene que llegar. Entonces, en ese momento, bueno, establezco una comunicación con este ser. Al darme cuenta de que no pude abrir los ojos, pues me resigno y continúo haciendo este viaje, y me transmitió una serie de cosas que en principio no tuvieron sentido porque no las entendía, pero me transmitió también muchísima paz, muchísima tranquilidad, una sensación de gozo. Me mostró más seres como él, porque si bien es cierto que nunca le vi alas, sí le vi un halo maravilloso. Y después de 20 minutos, después me enteré que habían pasado 20 minutos, pues me dijo, Ariadna, tienes que regresar. Regreso, y entonces ya me doy cuenta de que viví una experiencia extraordinaria con un ángel, y no solamente con un ángel, sino con mi ángel. Entonces comienzo a estudiar el tema de los ángeles, que es a lo que se refiere básicamente la palabra angelología. Ángel, pues viene del griego mensajeros, logos, estudio. Entonces, el estudio de los ángeles, ¿no? Sería básicamente. ¿Cuánto tiempo había pasado, Ari, del accidente de tu familia a cuando vas y experimentas esta situación? 10 años. Oh, ya mucho tiempo, o sea, Sí. ni para decir que era como en el momento que estabas No. en el shock o una cosa así. No. Digo, y ahora te pregunto, y supongo que sí, pero quiero que tú me lo cuentes, después de esa experiencia, pues me imagino que soltaste, que cambió algo, tu situación, tu percepción,
esas emociones tal vez contenidas o ese, no sé, a lo mejor y pudieras tener hasta antes de esa experiencia un enojo, ¿no? Con la vida, con por qué se llevaron a mi familia o algo así y cambió esto, o nunca tuviste eso, o cuéntamelo tú. Mira, lo que sucedió, hermosa, es que yo siempre lo he dicho, para mí, independientemente de que yo tengo pues mis íconos en la vida, que son muchos, entre ellos, por supuesto, el Maestro Jesús, el ícono más grande en mi vida y aspiracional es mi madre, porque mi madre siempre fue una mujer de acción, siempre fue una mujer de pocas palabras y muchas acciones. Y se convirtió en mi más grande ejemplo en esta vida. Una mujer que siempre salió adelante, una mujer inteligente, emprendedora, guapa, exitosa, pocas amistades, las pocas que tenía eran muy elegidas, pero realmente no porque ella quisiera, sino porque simplemente procuraba rodearse de gente sincera y no siempre era así. Y por el otro lado estaba totalmente dedicada a nosotros, que éramos 4 hijos. Entonces, para mí ella siempre fue un ejemplo de vida, de manera que cuando ella parte, sí pasé yo por un momento en donde yo me pregunté qué era lo que seguía, qué era lo que seguía sobre todo para mí, ¿no? Caray, pues ahora qué hago, ¿no? Pero al tomar en cuenta esta figura tan aspiracional en mi vida como mi madre, incluso mi abuela, que también se fue en este accidente, que fue mi segunda madre. ¿Qué edad tenías, perdón? Estaba muy pequeñita, tenía 7 años. Muy chiquita, ajá. Entonces, evidentemente el punto es que siempre fue como muy aspiracional y pues llega un punto en el que me doy cuenta de que yo tenía que elegir entre 2 caminos, porque como me queda mucha libertad, pues yo podía elegir lo que podía hacer de mi vida prácticamente. Y entonces lo que yo hago es elegir darle a mi madre a través de mi vida un honor y decir, mamá, lo que tú hiciste, todo valió la pena, valió el esfuerzo. Y de hecho, pues mi segundo apellido lo tomo como el primero. Mi primer apellido no es Tapia. Ok. Yo me pongo Tapia precisamente por el honor que le concedo a mi madre como un agradecimiento a todo lo que ella hizo, por supuesto honrando a mi padre también como figura importante. Y desde luego, pues comienzo un camino después de este encuentro más tranquilo, aunque ya, si bien es cierto que no hay totalmente una aceptación cuando tienes una pérdida tan grande, claro. Simplemente aprendes a vivir con estas pérdidas, pero siempre albergando en el corazón que los vas a volver a ver, que vas a volver a estar con ellos. Pero mi madre siempre me inspiró a vivir con pasión, a vivir con el aquí y el ahora, entregando todo con el corazón, siendo generosa, amorosa, sobre todo congruente. Y creo que todo eso lo tomé al pie de la letra, ¿no? Yo tomé ese ejemplo de una mujer congruente en la vida. Para mí eso me ha ayudado impresionantemente, en todo, en las pruebas más difíciles de mi vida y en las situaciones más felices. Para mí la congruencia ha sido importante, aunque también ha sido un camino de acierto y error, ¿no? Porque pues los he tenido, los errores también. Por supuesto. Ahora, justo esta experiencia la tienes a los, bueno, como a los 17 años, ¿no? Más o menos, que es una edad, pues una edad complicada, es una edad, pues, pasando la adolescencia, ¿no? En donde empiezas a querer salir, en donde empieza uno a querer, ¿no? Agarrar, pues como dices ahorita, ¿qué camino pudiste haber agarrado, verdad? Pudiste haber agarrado el de mucha libertad, ¿no? Bueno, no sé con quién te criaste entonces. Con mis hermanos. Con tus hermanos, solos. Sí. ¿No? Entonces, sí. Bueno, pues como dices, más a mi favor, tenías, supongo, pues más libertad que lo que hubiera sido tal vez teniendo la figura de la mamá y del papá y todo eso un poco más estricta, ¿no? ¿Y tú crees que esa experiencia, a partir de ahí te empiezas a meter, a trabajar, a leer acerca de esto, investigar acerca de este tema? ¿Y tú crees que eso pues definitivamente hace un cambio en la dirección en la que pudiste haber tomado? Totalmente. De hecho, como yo vi siempre esa parte, incluso de mis 2 padres, porque los 2, habiéndome criado como me criaron, me dieron lo mejor que me pudieron dar en su momento, con lo que tenían, y estoy muy honrada de tener a los 2 como padres, tanto a mi padre como a mi madre. Yo desde el principio elegí, ¿no? Siendo muy pequeñita, yo dije, pues estudio y trabajo y hago lo que se tenga que hacer. Y posteriormente, yo siempre fui muy espiritual porque también crezco en un hogar donde las cosas espirituales eran muy normales, ¿no? Por ejemplo, mi madre era muy espiritual, a pesar de trabajar todo el día y de ser una mujer emprendedora. Mi abuela era muy espiritual,
también, a pesar de que se crió en una época donde fue una mujer revolucionaria para lo que se estilaba, ¿no? Evidentemente, para mí el tema espiritual era como muy fácil de entender, porque como te menciono, desde muy chiquita, yo llegaba como a percibir cosas, ¿no? Llegaba a percibir como un mundo como diferente al que se podía ver dentro de la materia. Y pues no era criticada por mi madre ni por mi abuela, porque ellas vivían lo mismo. Entonces, de hecho, un día antes de que mi madre muriera, tal cual, así, ella se despidió de mí. Se despidió de mí quizás sin saber lo que iba a suceder, pero me dijo, si yo no estoy cuando tú te cases, ese fue su mensaje, ¿no? Pues quiero que sepas que yo te amo, que siempre voy a estar contigo. Mi abuela 2 días antes de trascender me dijo exactamente lo mismo, entonces sin estar las dos de acuerdo. Entonces yo siento que ellas ya sentían algo. Mi hermano también, siendo muy joven, estableció también una conversación un tanto atípica. Entonces yo, ahora que lo he trabajado tanto y que para mí la verdad ha sido dentro de las pruebas que he tenido en la vida, porque gracias a Dios también he sido una persona muy bendecida, yo siento que absolutamente todos los contactos y todas las relaciones que tenemos nosotros en nuestra vida los tenemos que aquilatar cuando los tenemos y aceptar que los procesos de cada persona son diferentes y que no por el hecho de ser familia tenemos que pues no sé, pagar o sentirnos culpables o sentirnos responsables del propósito del alma que tiene otra persona por mucho que lo amemos, ¿no? Aunque sea nuestra madre, nuestro abuelo, nuestro padre, nuestra abuela, como fue mi caso, mi hermano, ¿no? Yo lo entendí después de mucho trabajarlo, por supuesto, y ahora te lo puedo platicar así, pero por supuesto que ahora justamente esa es la base de mi trabajo, la resiliencia. Cuando tienes esta ruptura por alguna situación fuera de tu control, porque la verdad es que nunca podemos controlar nada, lo único que podemos controlar es a nosotros mismos, el poder de nuestro pensamiento, el poder de nuestro interior, en dónde ponemos nuestra energía, es justamente decirle, justamente esto, hermosa, cuando estás en el peor momento de tu vida, cuando te sientes vacío, cuando te sientes perdido, y llegan a terapia y me dicen, Ari, me siento perdido, no tengo trabajo, no tengo dinero, troné con mi pareja. Yo les digo, ¿sabes qué? O sea, me miran y me ven tranquila, ¿no? Y les digo, estás en el mejor momento. Ari, vamos a hacer una pausa y ahorita que vengamos quiero platicar a profundidad acerca de esto. Claro, hermosa. De cómo lo aplicamos todas las demás personas y cómo empezamos a conocer un poco más de esto y con lo que tenemos en la vida, cómo lo aprovechamos. Y tú que precisamente eres esto, life coach, cómo puedes hacer esta guía hacia las personas. ¿Te parece? Claro que sí, hermosa. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más. Tú estás viendo Pipiris Nice. Seguimos aquí completamente en vivo en Pipiris Nice y yo sigo con mi invitada, Ari. Voy a dar un traguito a mi café porque está poniendo muy bueno esto. Sí, hermosa. A ver, mucha gente en esta pandemia, desgraciadamente, ha perdido a un ser querido. Te lo pregunto con todo el respeto, obviamente, y siendo que tú has venido aquí abriéndote y contándonos tu historia. Y pues a final de cuentas tú también lo viviste, ¿no? Y tú te has enfocado a lo largo del tiempo en trabajar en la resiliencia, en trabajar en el crecimiento, en el desarrollo humano, ¿no? Y en ayudar a otras personas a que también lo hagan. Y me gustaría mucho ahorita que nos compartas un poco de esto porque cuánta gente ahorita no sabe cómo salir. O sea, porque si tú hoy estás aquí y dices, el COVID no existe, no sé qué, como mucha gente le ha pasado, ¿eh? O, ay, no creo que a mí me pase, y de repente el día siguiente te enteras que tu mamá, que tu papá, que tu tío, que tu hermano, que tu abuelito, familias enteras están yendo. Así es. Es algo terrible. Y a eso le sumamos el encierro, y a eso le sumamos la situación económica, y mil cosas que están pasando, ¿no? En el mundo y en el país, además, ¿no? Así es. ¿Cómo podemos salir adelante? Si alguien que está viendo ahorita está en una situación así, ¿cómo le ayudamos? Bueno, primero que nada, hermosa, hay que entender que como todo duelo, hay que pasar por diferentes épocas, por diferentes etapas. Esto no es fácil. Por supuesto que tener una receta a la mano también es complicado porque cada persona tiene un proceso distinto. Sin embargo, sí existen ciertos lineamientos a través de los cuales pasa una persona
que tiene este tipo de trauma o este tipo de suceso. Por ejemplo, la primera es la etapa del shock, ¿no? O sea, en la etapa del shock prácticamente ya sea que tienes un ataque por situación económica o por un ataque de ansiedad, por ejemplo, o que no sabes qué hacer, que estás en desesperación. Cuando estás en la etapa del shock hay que saber que estás en esa etapa, por lo tanto cualquier cosa que vas a hacer no va a ser asertiva, ¿ok? Yo lo que te pido es que entiendas que estás en una etapa de shock y que vas a tratar de reestructurar, tu cerebro va a tratar de reestructurar lo más rápido que pueda por instinto de supervivencia, la realidad como la está viviendo, aunque la segunda etapa es la etapa de la negación, ¿ok? Es la etapa de esto no me está pasando a mí, esto no me está pasando a mí, seguramente se va a curar mi mamá, aunque ya la hayan desahuciado, seguramente va a salir del hospital, seguramente incluso casos muy extremos, y pues perdón la crudeza del comentario, pero yo lo he visto incluso en terapias, aunque ya hayas visto a la persona que está ahí velándose, o en el caso del COVID, lamentablemente que ya te entregan las cenizas, dirás, no, es que mi mamá va a venir y va a tocar la puerta, es que yo vi a mi mamá en la calle, yo vi a mi hermano en la calle, yo vi a mi tío en la calle, yo vi a mi abuelito. Sí, llega a suceder, ¿ok? Que tu cerebro trata de negarse lo más que pueda a esta nueva realidad porque se piensa que no se puede controlar, ¿ok? Posteriormente viene la etapa de la ira, que es cuando ya te das cuenta de que sí pasó y que no lo pudiste controlar. Y aquí viene la ira hacia ti, hacia las circunstancias, hacia Dios, hacia el universo, hacia el destino, hacia lo que sea, hacia el médico, hacia lo que sea. Y vienen los hubieras, ¿no? Si yo quizá lo hubiera atendido más rápido, si hubiéramos ido a otro hospital, si hubiera, bueno, vienen los hubiera. Entonces, la etapa del enojo, yo sí les digo, la etapa del aire hay que tener mucho cuidado porque en esta etapa somos muy autodestructivos, ¿sí? Tendemos a destruirnos a nosotros mismos, o viene la etapa del desplazamiento, que es cuando desplazamos con el que tenemos cerca. Como ya no podemos desquitarnos con quien creemos que nos hizo la falta, ¿sí? O que fue injusto, pues vamos a desquitarnos con quien tenemos cerca. Por ejemplo, si hemos perdido a los padres, pues dejamos de poner atención a los hijos, somos groseros con los hijos, empieza este famoso círculo de la violencia, donde hay violencia con un animal, pues es que seguramente hay violencia con un niño, etc. Es un tema complejo. Después nos vamos con el tema de la negociación, que es cuando tú tratas, o la etapa de la negociación, cuando tú tratas de negociar, no, sí, pero sí me siento bien, no, pues sí, pero sí nos despedimos, no, pues sí, pero sí fui buen hijo, no, pues sí, pero sí, ¿sabes? O sea, tratas de negociar con la situación, pero incluso a veces negocias, pues aferrándote a fantasías, ¿no? Luego, la cuarta es la depresión, que hay que tener mucho ojo con esta, porque la tristeza se puede convertir en una depresión. La depresión va de moderada a intensa, hay que tener mucho cuidado porque no todas las depresiones son de tirarse al sillón y comer un litro de helado. No, ¿sí? es gravísimo. Tú puedes ir al trabajo todos los días y estar en un estado depresivo, puedes bañarte todos los días y estar en un estado depresivo, pero simplemente desear desde tu interior, muy en el fondo, que algo te pase, que algo suceda, porque aquí se activa un síndrome que es interesantísimo y que nos llevaría a todo un programa a platicar, Dani, pero se activa el síndrome del sobreviviente, que es cuando tú comienzas a sentir que por qué estás vivo tú y no tu ser querido. ¿Por qué? Que te echas una culpa. Te echas una culpa. Y es una incomodidad totalmente inconsciente, sí, quiero decirlo, no es que te levantas por la mañana y te ves en el espejo y te sientes culpable, esto es inconsciente, hay que sacarlo a la superficie y te sientes culpable por estar vivo y entonces comienzas a hacer toda suerte de autosabotajes para destruir tu carrera, tu camino, tus relaciones interpersonales, tu prosperidad económica, etc., etc. Esto es un tema muy profundo, hay que tener mucho cuidado con la depresión, hay que tenerla muy observada, ¿sí? Y la quinta sería la de la aceptación, la sexta más bien sería la de la aceptación ya cuando aceptas lo que te está pasando, y la séptima, según la psicología moderna ahora, es el aprendizaje. ¿Qué voy a hacer con todo lo que yo viví y cómo lo aquilato en mi vida? Ahora, Ari, pues, esto que me estás diciendo es muy común que todos pasemos por todas estas etapas. Totalmente. Pero aparte, no nada más con una muerte. El duelo también a veces es con un divorcio. El duelo también a veces es con una pérdida de un trabajo que llevabas 20 años trabajando y de repente te ves, se te tambaleó el piso, te sacaron y ya no sabes ni qué hacer. Totalmente. No, yo
creo que la gente que nos está viendo ahora en sus casas, será muy bueno poner atención porque a lo mejor, como bien dices, de repente tenemos una parte racional que le enoja decir cuando te estás viendo la parte emocional que estás bajo, Sí, que sí. estás mal. Sí. Y esa parte racional siento que quiere como que dice, ¿pero por qué? A ver, ¿pero por qué estás así? ¿No? O sea, a ver, ¿pero por qué, Dani? ¿Por qué no te puedes levantar de la cama si sabemos que esto lo debes de pasar? O sea, que sí puedes, ¿no? Exacto. Digo, y está bien echarse porras, me parece muy bien, pero hay que tener cuidado, como dijiste, porque si no se trabaja desde la raíz y desde las Totalmente. capas que están abajo, entonces esa el que me levanté es nada más por encimita, ¿no? Y ese de que no pasa nada es una evasión. Y eso puede traer una consecuencia gravísima como un suicidio incluso. Exacto, tienes toda la razón. Y acabas de tocar un tema interesantísimo. Todas las emociones están ahí para sanar, entonces son perfectas. Lo que pasa es que venimos de una educación donde se nos dice, si estamos llorando, ya no llores. Totalmente. ¿No? Yo, por ejemplo, soy del tipo de persona que de verdad, yo les digo, cuando tú vayas a darle el pésame a una persona, no le digas nada. La persona que está sufriendo una pérdida no quiere oír que está en un lugar mejor, no quiere oír que tenía una misión distinta a la tuya, no quiere oír que es su angelito de la guarda, no quiere oír nada de eso, ¿sí? O sea, concrétate a darle un abrazo, a decirle estoy contigo, lo que necesites, punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad es que la persona está harta de escuchar que le digas, pero ya está descansando, pero ya está mejor. O sea, te dan ganas de voltear y decirle, mira, ¿sabes qué? Déjame en paz. Sí, O sea, totalmente. efectivamente, si estás viviendo mucho enojo, estás viviendo una revolución de sentimientos que estás tratando de acomodar, entonces lo más respetuoso es no decir nada y mostrar mucha presencia. Y por el otro lado también, dejar que todas estas emociones que estás viviendo se explayen, digamos que tengan su timing, que tengan su tiempo. Y por el otro lado, algo muy importante, cuando vivimos duelos como los que acabas de decir, efectivamente un despido injustificado, un duelo por ruptura de pareja, un divorcio, son terriblemente fuertes y también son como muertes o pequeñas muertes que tenemos a lo largo de la vida y necesitan ser tratadas también terapéuticamente porque a veces es una tras otra, a veces nos generamos situaciones o suceden cosas en la vida que de repente decimos, bueno, no termino de salir de una cuando ya está la otra. Entonces hay que analizar qué tan responsable eres de esto desde tu cocreación y qué tanto efectivamente no puedes controlar porque es el propósito del alma de otra persona para poder ser ayudado bajo un proceso terapéutico por alguien profesional que te ayude a salir adelante, a encontrar el propósito de todo esto, el para qué, no el por qué. Claro. ¿Sí? Y retomar tu vida con todas tus herramientas, con todo este bagaje. Y con ese aprendizaje, como bien dices, sí, porque luego es una tras otra. Pues sí es una tras otra, porque en muchas ocasiones nos autosaboteamos. Totalmente. O sea, ya nos fue mal con la esposa, o ya nos fue mal con el, no sé, o ya se murió desgraciadamente alguien a quien queríamos mucho y todo eso. Y entonces viene esta actitud, ¿no? Pues no bien tratada, porque no es culpa de uno tampoco, ¿no? Cuando uno está en una situación así, pues no es que uno quiera enfermarse de la depresión, se enferma, ¿no? Pero si te tratas, pues entonces seguramente podrás salir adelante y dejarás de afectar todo lo demás que tienes en la vida, porque en tu entorno tienes muchas otras cosas. Pero si no te tratas, entonces empiezas a fallar en el trabajo, empiezas a fallar con los hijos, empiezas a hacerte una serie de cosas que ahí se vuelve una tras otra. Tienes un proyecto increíble. Cuéntame, Sí. por favor, de esto de Reto 21. Bueno, hermosa, precisamente Reto 21, Piensa Positivo Solo por Hoy, es un ebook y lo quisimos poner en ebook por la pandemia precisamente para que no tenga ningún problema de que, ay, tengo que ir a la librería. No, simplemente lo vas a descargar y es un libro que nace precisamente de mi práctica y de mi experiencia dentro del campo de la programación mental y aplicando la ley de la atracción y otras leyes universales. Es bien interesante porque este libro es precisamente para todas las personas, si ya piensas positivo, pero sobre todo si estás en un punto de quiebre, donde en este momento dices, mira, me siento que no estoy en ningún lugar, ¿sí? Y que no sé a dónde ir y que no sé qué hacer, ese libro es para ti. Porque además lo que yo hice es que a través de mi propia experiencia personal, estableciendo pasos muy didácticos, porque cada día no creas que es me siento, decreto positivo, me pongo feliz y me voy. No,
es una terapia profunda en donde yo dividí el libro en 3 partes. Primero, expongo un tema, ¿no? Vamos a trabajar con la autoestima. ¿De dónde viene la autoimagen? ¿Cómo se forma? ¿De los cuántos años a los cuántos años? Todo este asunto, ¿no? Si tengo una mala relación con el dinero, tengo que revisar la relación con papá. Mientras no sane la relación con papá, no sanaré la relación con el dinero. ¿Por etc. qué? ¿Por qué, por ejemplo? Precisamente porque, mira, por ejemplo, hay especialistas que dicen que es la relación con mamá, pero según mi experiencia profesional y mi experiencia humana, porque también evidentemente yo soy mi propio experimento social, yo soy mi propio ratoncito de laboratorio, fíjate que el padre, o sea, ahorita seremos mujeres muy exitosas y muy emprendedoras y muy empoderadas, pero la verdad es que desde los tiempos de la prehistoria, el hombre siempre ha sido el proveedor, al menos esto sabemos dentro de la parte cultural y ya nos viene de exacto, al menos hemos crecido con eso, claro. O sea, es parte de nuestra cultura. Ahora, podemos ser muy emprendedoras, no estoy diciendo que no, no me vayan a decir, no me vayan a reclamar, claro, somos muy emprendedoras, somos muy exitosas. Sí, pero crecimos con esa imagen. Exacto, ahora, ¿qué es lo normal? Que papi te dé o papá te dé para tu colegiatura o que papá apoya a tu mamá, eso es lo normal, ¿no? Ok. Pero si, por ejemplo, si la relación con papá está rota, si, por ejemplo, papá no apoya a mamá, si, por ejemplo, tú ves que en casa hay problemas por el dinero, entonces lo menos que vas a hacer es generar dinero. Quiero decirles que el libro está muy bien delimitado entre lo que es la mente subconsciente y la mente consciente, porque conscientemente podemos querer una cosa y subconscientemente podemos estar generando otra. Entonces mi libro es una terapia de bolsillo, para que tú vayas analizando, con razón a mí no me sale esto, con razón yo no soy exitoso en las relaciones de pareja, con razón yo me saboteo los emprendimientos, qué sé yo. Esto sería como un kit básico, digamos. Como dijiste, cada persona puede tener una historia de vida muy particular, de hecho la tenemos, y muy diferente, pero hay puntos que son como un común denominador. Así es. ¿Sería así? Así es. Son puntos que son un común denominador, Dani, y además, pues son cosas que yo he observado a lo largo de la terapia. Se repiten una y otra vez en el ejercicio de la terapia, sobre todo lo he visto, se repiten una y otra vez. También, evidentemente, aquí tenemos que ensalzar no solamente la maravilla que es la ley de la atracción, que ya es una ley maravillosa que existe, sino saber cómo aplicarla. Claro, ¿sí? O sea, porque sí, de repente pedimos todo mal y no trabajamos para ello. Exacto. Y no, o sea, a ver, ¿cómo debería de ser una buena... Primero que nada, ¿cómo debería pedir bien al universo? ¿Dónde estoy? Primero, ¿dónde estoy? Si dónde estoy yo ahorita, ¿qué es lo que tú tienes y dónde estoy y dónde quiero estar? ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo tendría que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que soltar? De eso se trata el libro. ¿Qué sueltas? ¿Qué dejas? O sea, ¿qué bagaje tienes que soltar? ¿A quién tienes que dejar atrás? ¿O qué ideas, qué programas, qué introyectos tienes que dejar atrás para reprogramarte, desaprender, despojarte de estas programaciones aprendidas y en ese momento asimilar otras para empezar a generar otras cosas? A nivel ley de atracción, a nivel mental, empieza a suceder que empezamos a generar otro tipo de creencias, ¿sí? Esto quiere decir, estoy en un lugar que no me gusta, ok, voy a hacer como que estoy en el lugar que ya quiero estar. Es decir, me voy a comportar como tal, voy a generar energía positiva creyendo que ya lo estoy, pienso positivo, ok, me programo mentalmente, lo intenciono y posteriormente acciono en esa dirección y además el universo se va a alinear con los deseos de mi corazón. Recuerda que también hay un tiempo en el que tengo que esperar que esto se manifieste. La otra es que a nivel energético, y esto es maravilloso, los seres humanos tenemos un campo electrónico, un campo vibratorio, un campo áurico, que es como más se conoce, que empieza a vibrar en una frecuencia superior, en una vibración más elevada. Entonces, es un campo eléctrico. De manera que cuando yo me siento muy positivo, entonces empiezo a jalar todas las experiencias que yo quiero a nivel positiva, que es positivo, que son para mi más alto bien. Ahora, hay que entender que si algo no se me da, es que en ese momento tengo que trabajar más en el merecimiento o bien hay que trabajar en, ok, no me das esto, Dios, porque tú eres el arquitecto del universo, pero yo, si no me das esto, quiero algo todavía mejor.
¿Sí me explico? Somos los Ok. hijos de Dios. Podemos pedir lo que nosotros queramos. Bueno, y quien no cree en Dios, en algo debe de creer. En el universo, en las leyes universales, en las leyes de la atracción. En algo se debe de creer, Así exactamente. O sea, eso lo menciono porque hay gente que pudiera pensar, no, pero pues yo no tengo la misma creencia. O sea, está muy bonito lo que dicen, pero yo no creo en ese Dios. En ese Dios. Pero yo te aseguro, tú que me estás viendo, que crees en algo. O sea, en algo, en una fuerza sobrenatural, en el universo, en ti, en tu yo, no sé. Así Pero es. todos tenemos una Así creencia, es. ¿no? Y de repente tenemos que apoyarnos más en esa creencia, ¿no? Sí, totalmente. Además, esto también está comprobado a nivel científico. Exactamente. Está comprobado a nivel científico, el poder del poder de la mente. Además, a nivel mental, nosotros empezamos a segregar una serie de sustancias que nos hacen sentir muy felices, que además nos hacen ver más jóvenes, que además nos hacen empezar a crear más de lo mismo. Por ejemplo, si yo empiezo a pensar negativo y me siento mal, todo el tiempo estoy de malas, estoy depresivo, ¿no? Pues entonces empiezo a generar cortisol, adrenalina, ¿no? Entonces empiezo a enfermarme de la bilis, empieza a suceder una serie de cosas, se me despierta por ahí una diabetes, etc. Pero ¿qué tal que yo me empiezo a sentir muy feliz? Entonces segrego serotonina, dopamina, oxitocina, endorfinas y entonces melatonina, porque además meditamos, que es la fuente de la eterna juventud, me veo más joven, me veo más chico o más chica, me siento mejor. Y entonces empiezo a decir, oye, esto se siente bien. En lo que yo recibo, lo que yo estoy pidiendo y además trabajo para ello por medio de la acción, Claro, pues yo me voy tenemos que sintiendo trabajar mejor. también Claro. para ello. No se puede quedar todo Claro, en pedir, ¿cierto? Claro. Pero fíjate, lo primero es, yo tengo una regla de 3 y la pongo en el libro. Visión enfocada, intención enfocada, acción direccionada. Me encanta. Me encanta también eso. Ahora, te quiero preguntar también esto, ¡ay! Ya se nos está acabando el programa, Dios mío santo. se fue rapidísimo. Antes de despedirnos. La parte, después de leer el libro, y en este caso contigo. Bueno, dos preguntas. Una, ¿se puede la gente que nos está viendo hacer alguna cita contigo como terapeuta, más allá del libro? Por supuesto que sí, me pueden encontrar en mis redes sociales, @Ariadna Tapia OK en Instagram, Ariadna Tapia OK en Twitter, en Facebook estoy como Ariadna Tapia Angelóloga, y también me pueden contactar para reservar terapia o para que les demos información sobre la terapia, no para mandarme casos, sino solamente para que les mandemos la información de cómo reservar terapias en el 5580 31 91 84, WhatsApp 55 80 31 91 84, código internacional 52, y ahí con todo el gusto del mundo los vamos a atender. Es muy importante, yo creo, Ari, te agradezco mucho esta visita y esta plática. Por lo que decíamos, ¿no? Porque cuánta gente no está pasando por una situación distinta. Lo platicábamos fuera del aire, Ari y yo, que, bueno, después de que tomas este tipo de cursos, de terapias, que llevas una vida prácticamente enfocada al tema, Sí. creo que hasta lo que más puede asustar a cualquier ser humano, que yo creo que es la muerte o la muerte de alguien cercano, porque hay gente que dice, a mí no me importa morirme, a mí lo que no quiero es que se muera la gente que yo quiero. Exacto. Y hay gente que dice, a mí sí me importa morirme, también me da miedo, ¿no? Sí, no sí. sé, entonces creo que después de todos estos estudios y de este enfoque, bueno, más bien, después de todos estos estudios, el enfoque cambia. Así es, totalmente. Y ya no te da miedo. Ya no te da miedo, cambia el enfoque y además, como tú bien lo dices, Dani, es un estilo de vida. Esto es un solo por hoy, un paso a la vez y así todos los días, porque finalmente la vida, como la conocemos, es una y hay que aprovecharla al 100 y todos venimos a alcanzar nuestro más alto destino. Muchísimas gracias, Gracias Ariadna a ti, Tapia. Gracias por princesa haber hermosa. estado aquí Gracias. con nosotros en Pipiris Gracias. Nice. De verdad, espero que ustedes allá en casa hayan, bueno, oigan, en casa o en donde estén, porque ya con los dispositivos móviles ya no sé ni dónde andan. Ya no las puedo controlar de esa manera. Pero espero que hayan tomado nota, espero que les haya sido muy útil esto y que ¿saben qué? ¿Saben lo que más espero? Es que si tú la estás pasando mal el día de hoy, por la razón que sea, después de haber visto esta plática, a lo mejor hoy digas, voy a salir adelante, no importa, tiene solución, voy a tener paciencia, estoy en uno de estos pasos que a lo mejor ahorita se mencionaron en esta breve conversación, pero a lo mejor y tú te encuentras en uno de esos pasos y dices,
ok, es normal, voy a tomármela con calma, voy a recibir ayuda y me voy a sentir bien a partir de ya, a partir de este mismo instante en el cual ya estás empezando a sentir más paz. Así que yo de verdad de todo corazón espero que si tú estás pasando por una dificultad, por lo menos un granito de arena haya colaborado esto. Gracias, Ariadna.